¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso y no precisamente para bien? Tragedias, conflictos, crisis espirituales, todo parece una señal, un llamado urgente a despertar antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia, la Virgen María ha aparecido en diversos lugares, dejando mensajes claros y advertencias para la humanidad. Pero, ¿realmente estamos escuchando su voz? ¿Somos conscientes de lo que nos ha revelado? Hoy conocerás la advertencia más impactante y crucial que Nuestra Señora ha entregado, un mensaje que no podemos ignorar. Así que respira profundamente, abre tu corazón y prepárate para descubrir una verdad que puede cambiarlo todo. Si quieres seguir recibiendo más videos como este, suscríbete al canal ahora mismo. No dejes que este conocimiento pase desapercibido. A lo largo de la historia, en los momentos de crisis, siempre han aparecido señales que han sido mucho más que meras coincidencias para aquellos que saben observar. El silencio de los cielos no significa que Dios se haya alejado, sino que nos está llamando de manera sutil, esperando que despertemos y escuchemos. En tiempos de incertidumbre, miedo y caos, la Virgen María ha encontrado formas de manifestarse para advertirnos y guiarnos hacia la esperanza. Sin embargo, algo distingue a esta época de todas las anteriores: el número creciente de apariciones marianas en las últimas décadas. ¿Por qué tantas revelaciones en tan poco tiempo? ¿Por qué este llamado urgente? El mundo parece acercarse a un punto de inflexión, un momento decisivo en el que algo grandioso y a la vez aterrador está por suceder. ¿Pero estamos dispuestos a escuchar antes de que sea demasiado tarde? A lo largo de los siglos, la Virgen ha hablado en distintos lugares y a diferentes pueblos: Fátima, Lourdes, La Salette, Garabandal, Medjugorje. Todos estos sitios se han convertido en santuarios de devoción, pero también en puntos de advertencia divina. Cada aparición ha traído consigo un mensaje claro: conversión, oración, penitencia. Sin embargo, a pesar de estas múltiples señales, la humanidad parece seguir su camino sin prestar atención, avanzando sin rumbo, ignorando el peligro que se avecina. La sensación de que algo está a punto de ocurrir se intensifica cada día, y lo más sorprendente es que no solo los fieles lo perciben. Incluso aquellos que están alejados de la fe sienten que el mundo se encuentra en un cambio inminente. Pero el silencio de Dios nunca es un abandono, sino una prueba, una oportunidad para que el alma reconozca su necesidad de regresar a Él. Aún hay tiempo. Los mensajes de la Virgen María no son mensajes de miedo, sino advertencias llenas de amor. Como una madre preocupada por el bienestar de sus hijos, nos señala los peligros que enfrentamos, no solo en términos de catástrofes naturales o conflictos bélicos, sino en el aspecto más grave: la crisis espiritual. La pérdida de valores, la normalización del pecado y la indiferencia hacia Dios y su Iglesia son los verdaderos peligros que amenazan la existencia misma de la humanidad. Podemos ver señales en el cielo, en la tierra y en el mar, pero ¿somos capaces de percibir lo que ocurre en nuestro interior? ¿Cuántos aún dedican tiempo a la oración? ¿Cuántos se preocupan por la salvación de su alma? Las apariciones de María son como un soplo suave en medio de la tormenta, pero este soplo anuncia algo mucho más grande y serio. Los santos y místicos han afirmado que Dios permite ciertos acontecimientos para despertar a la humanidad. En Fátima, Nuestra Señora reveló que si el mundo no se convertía, vendrían tiempos difíciles. Y lo que predijo se ha cumplido: guerras, persecuciones, apostasía. Pero ¿y ahora? Hoy enfrentamos desafíos espirituales mucho mayores que en cualquier otra época. Nunca antes la confusión había sido tan grande. Lo bueno se considera malo y lo malo se presenta como correcto. En este contexto de caos moral, la voz de María sigue resonando, pidiéndonos que volvamos a Dios antes de que sea demasiado tarde.
En 1973, en Akita, Japón, la Virgen pronunció palabras que no dejan lugar a dudas. Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre la humanidad. ¿Cómo ignorar estas palabras cuando el mundo parece cumplirlas paso a paso? Lo más inquietante es que, a pesar de las innumerables señales, la humanidad sigue sorda. En su afán de comodidad y placer, parece incapaz de ver el peligro que se avecina. Y aquí está el punto clave. La advertencia de María no solo trata sobre eventos futuros, sino sobre la condición actual de nuestras almas. ¿Estamos preparados espiritualmente para lo que vendrá? El tiempo de la misericordia no será eterno. Profetas modernos afirman que estamos viviendo los últimos momentos de esta gracia. Dios es paciente, pero su justicia es infalible. Las palabras de María son un eco de esta verdad, una verdad que muchos prefieren ignorar. La indiferencia es la trampa más peligrosa. Aquellos que escuchan los mensajes de María pero no actúan, están en un riesgo enorme. No se trata solo de evitar catástrofes, sino de asegurar nuestra salvación eterna. Nuestra Señora ha sido clara en sus apariciones. La oración es esencial. La penitencia es necesaria. Y la conversión no puede esperar más. Pero el mundo sigue su rumbo, cegado por ilusiones efímeras. ¿Cuántos han comprendido realmente la gravedad de esta situación? La historia nos enseña que cuando el pueblo de Dios se aparta de él, el sufrimiento es inevitable hasta que haya un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, hoy parece que nos dirigimos a un punto de no retorno. María nos recuerda que aún hay una oportunidad, pero esta no será eterna. ¿Quién puede garantizar que tendremos otra ocasión para cambiar? Cada día que pasa, el silencio del cielo se siente más intenso, más cargado de una expectación misteriosa, como si Dios estuviera aguardando el momento justo para intervenir de manera definitiva. Dios nunca actúa sin antes advertirnos, y es por eso que las apariciones de la Virgen María han aumentado en los últimos tiempos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan y encuentren esperanza en su amor. Pero este llamado solo puede ser escuchado por aquellos dispuestos a prestar atención. Aún hay tiempo para responder. Entre todas las apariciones marianas, algunas permanecen casi desconocidas, a pesar de su extrema importancia. En Akita, Japón, en 1973, Nuestra Señora dejó un mensaje tan contundente que muchos prefieren ignorarlo. La religiosa Agnes Sasagawa fue elegida como mensajera de este aviso, y lo que recibió de la Madre Celestial es sin duda una de las advertencias más urgentes de la era moderna. La Virgen advirtió que, si la humanidad no se arrepentía, el castigo sería terrible, enviado directamente por Dios y superaría todo lo visto antes. Sus palabras fueron claras: fuego caerá del cielo y eliminará a una gran parte de la humanidad, buenos y malos por igual. A pesar de la gravedad de estas revelaciones, pocos parecen tomarlo en serio. El mensaje de Akita no es solo una profecía del futuro. Es una advertencia que resuena en nuestro presente. ¿Estamos prestando atención? Las guerras que no cesan, las divisiones sociales cada vez más marcadas y la decadencia moral de nuestra sociedad son la prueba evidente de que las advertencias de la Virgen María no fueron en vano. A pesar de ello, en lugar de buscar una verdadera conversión, la humanidad parece sumida en un letargo espiritual que la ciega ante lo evidente. La crisis que enfrentamos no es solo política o económica, sino una crisis del alma, un alejamiento de Dios que conlleva todas las demás calamidades. Nuestra Señora advirtió en Fátima que, si la humanidad no se arrepentía, un castigo severo vendría sobre el mundo. Y hoy, los acontecimientos que presenciamos no son sino el inicio de esa purificación anunciada.
Las guerras que asolan distintas partes del planeta, las persecuciones religiosas que crecen cada año, los ataques a la fe cristiana promovidos por ideologías anticristianas, son señales claras de que vivimos tiempos proféticos. La hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, reveló que el último ataque de Satanás sería contra la familia y la moral, y lo vemos manifestarse con claridad en la actualidad. Los valores cristianos son ridiculizados, el pecado es promovido como algo natural y deseable, las familias se desintegran, los niños son alejados de Dios y los jóvenes son arrastrados por caminos de oscuridad. Nunca antes la humanidad se había distanciado tanto de los principios divinos. El Papa Benedicto XVI advirtió en una de sus últimas declaraciones que la Iglesia enfrentaría una crisis profunda, en la que la verdadera fe sería eclipsada por una falsa espiritualidad y que solo un pequeño remanente permanecería fiel. Esta profecía, que resuena con los mensajes de Nuestra Señora en la Salet y Akita, nos lleva a reflexionar sobre el estado actual de la Iglesia. Hoy vivimos en tiempos de confusión doctrinal, donde incluso dentro del clero hay divisiones, disputas y escándalos que alejan a los fieles. María nos alertó que este tiempo llegaría y ahora estamos inmersos en él. Las profecías se cumplen a un ritmo alarmante y la gran pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Somos conscientes de la gravedad de lo que está ocurriendo? Muchos esperan grandes señales sobrenaturales para convencerse de cambiar de vida, pero la realidad es que las señales ya están aquí, ocurriendo ante nuestros ojos. Sin embargo, la ceguera espiritual impide reconocerlas. Nuestra Señora anunció que el mundo enfrentaría desastres naturales sin precedentes. Y hoy vemos terremotos devastadores, incendios incontrolables, inundaciones destructivas y temperaturas extremas que desafían toda explicación. No son solo fenómenos naturales, son advertencias de que la humanidad ha tomado un rumbo equivocado. A pesar de ello, seguimos buscando soluciones meramente humanas a problemas que tienen una raíz espiritual. La Escritura dice que la tierra gime, aguardando su redención. Pero el hombre moderno, en su soberbia, cree que puede resolverlo todo sin Dios. Y la verdad es que sin Él, nada puede solucionarse. Nuestra Señora nos pidió penitencia, oración y conversión. 3 elementos esenciales que podrían evitar muchos de estos castigos, pero que son, precisamente, los 3 aspectos más ignorados por la sociedad actual. La persecución a los cristianos sigue en aumento en todo el mundo. En muchos países, profesar la fe es un acto de valentía y peligro, recordándonos los primeros siglos de la Iglesia. Pero ahora, la persecución no es solo física, sino también moral y espiritual. La fe es ridiculizada, los valores cristianos son combatidos y hasta muchos creyentes prefieren callar para evitar conflictos. Nuestra Señora nos advirtió que este tiempo llegaría, y ahora está aquí. El silencio y la indiferencia se han convertido en las armas más peligrosas del enemigo. El triunfo del Inmaculado Corazón de María está prometido, pero antes vendrán tiempos de prueba como nunca antes. La crisis moral se expande como una plaga. La banalización de la vida, la cultura del hedonismo y la destrucción de los valores familiares son síntomas claros de una humanidad que se ha alejado de Dios. Nuestra Señora nos ha advertido repetidamente que el pecado trae consigo sus consecuencias, y hoy estamos cosechando el fruto amargo de nuestra rebeldía. Sin embargo, María no deja de llamarnos. Sus mensajes son una invitación constante a la conversión, un llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Las profecías se están cumpliendo en nuestra generación, y cada día que pasa es una oportunidad para regresar a Dios. La decisión es personal. Nadie podrá decir que no fue advertido.
María nos ha dado todas las señales, todas las direcciones. Depende de nosotros decidir si las escuchamos o si seguimos ignorándolas hasta que el tiempo de la misericordia se agote. La indiferencia espiritual es uno de los mayores peligros de nuestra época. El ruido incesante del mundo ahoga la voz interior que nos llama a regresar a Dios. La Virgen María ha advertido repetidamente sobre los riesgos del alejamiento espiritual, pero la humanidad, sumergida en la búsqueda del placer y la comodidad, elige ignorar estas advertencias. La indiferencia no es solo negarse a escuchar, sino un endurecimiento progresivo del corazón, una insensibilidad ante lo sagrado que nos aleja de la gracia divina. El enemigo trabaja de manera sutil, anestesiando las almas con distracciones, falsas seguridades y promesas de felicidad terrenal. Mientras tanto, la voz de la Virgen María sigue resonando, instándonos a despertar antes de que sea demasiado tarde. En Medjugorje, Nuestra Señora advirtió que muchos solo creerán cuando ya sea tarde, cuando los castigos hayan comenzado. Pero, ¿necesitamos llegar a ese punto? ¿No podemos abrir nuestros corazones ahora y escuchar su llamado mientras aún hay tiempo? María sufre al ver a tantos de sus hijos caminar hacia la perdición sin darse cuenta. Pero aún hay esperanza. Cada uno de nosotros puede romper con esta indiferencia, reavivar la fe y convertirse en instrumento de cambio en su entorno. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a escuchar este llamado antes de que sea demasiado tarde? Hoy enfrentamos una batalla invisible que no se libra con armas tradicionales, sino en el campo espiritual. Esta guerra ataca directamente las almas, las familias y los valores cristianos. El enemigo ya no se presenta con espadas ni ejércitos, sino con ideologías que distorsionan la verdad y tentaciones sutiles que alejan los corazones de Dios. Sin embargo, Nuestra Señora nos ha dado una solución clara y poderosa: rezar el rosario. Lamentablemente, muchos aún resisten este llamado, buscando respuestas en soluciones humanas cuando la verdadera respuesta siempre ha estado en las manos de la Madre Celestial. El rosario es una oración que transforma el corazón, moldeando nuestra alma a través de la contemplación de la vida de Cristo desde los ojos de María. Cada Ave María recitada es una barrera de protección contra los ataques espirituales y una piedra lanzada contra las fuerzas del mal. Nuestra Señora en Medjugorje reveló que cada vez que rezamos el rosario con fe, Satanás pierde poder sobre nosotros y sobre el mundo. Sin embargo, vivimos tiempos en los que la prisa, el cansancio y la falta de prioridad espiritual han hecho que esta oración poderosa sea desplazada por distracciones vacías. Las personas argumentan que no tienen tiempo, que no pueden concentrarse y así el rosario queda relegado. Pero María insiste con urgencia: recen, recen, recen. El rosario es como una cadena que nos une directamente al cielo, fortaleciéndonos en la fe y dándonos firmeza en tiempos de crisis. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las palabras humanas fallan, es en las cuentas del rosario donde encontramos fortaleza y consuelo. Esta oración también tiene un poder extraordinario en la conversión de los pecadores. Nuestra Señora prometió en Fátima que muchas almas serían salvadas a través del rosario, y su devoción ha sido la fuente de innumerables conversiones a lo largo de la historia. En un mundo que se precipita hacia el colapso moral y espiritual, la única esperanza real está en volver a Dios con sinceridad. Hoy más que nunca, la humanidad necesita conversión. La tecnología y la ciencia ofrecen respuestas a muchas cosas, pero ninguna de ellas puede reemplazar la gracia de Dios. La oración del rosario es una solución simple, pero profundamente eficaz. No requiere grandes recursos ni lugares especiales,
solo un corazón dispuesto a abrirse a la gracia divina. El rosario es la oración de los humildes, de aquellos que confían en la intercesión de la Madre. Al rezarlo, no solo repetimos palabras, sino que meditamos los misterios de nuestra redención, contemplamos la vida de Cristo y nos acercamos más a su voluntad. Nuestra Señora nos pide que recemos el rosario no solo por nosotros mismos, sino por el mundo entero. Es una cadena de amor y misericordia que puede alcanzar incluso a aquellos que nunca han rezado, a los que están perdidos y a los que aún no han encontrado la verdadera fe. Cuando una persona reza el rosario con devoción, se convierte en una ofrenda espiritual que se expande, tocando corazones de formas que ni imaginamos. En este tiempo de incertidumbre y dolor, la oración del rosario es el faro que nos guía, manteniéndonos firmes en la esperanza y la confianza de que Dios tiene el control. Así como en Fátima, Lourdes y muchas otras apariciones, Nuestra Señora sigue pidiendo lo mismo: recen el rosario todos los días. Este pedido insistente es un recordatorio de que aún hay tiempo para cambiar, aún hay esperanza para el mundo. Pero es necesario actuar ahora. No podemos dejarlo para después, no podemos ignorar este llamado. La oración del rosario es la respuesta para los tiempos difíciles que vivimos. Es el escudo contra los ataques espirituales y el puente que nos lleva directamente al corazón de Dios. A medida que pasan los días, los acontecimientos del mundo parecen alinearse con las profecías que la Virgen María nos dejó a lo largo de los siglos. En sus mensajes siempre nos advirtió sobre los peligros espirituales que traerían consecuencias devastadoras si la humanidad no volvía a Dios. Y ahora, ante los eventos mundiales que presenciamos, se vuelve imposible ignorar la conexión entre estas señales y las advertencias celestiales. Todo lo que fue predicho se está desarrollando ante nuestros ojos. Guerras incesantes, crisis económicas sin precedentes, desastres naturales que devastan regiones enteras y una creciente sensación de inquietud que permea todas las naciones. El mundo está en convulsión, y aquellos que tienen ojos para ver perciben que nada de esto es coincidencia. Nuestra Señora nos alertó que la pérdida de la fe llevaría a un colapso moral y social, y este colapso ya es una realidad. Las familias se están desintegrando, los valores tradicionales están siendo abandonados y la humanidad avanza cada vez más lejos de Dios. Sin embargo, la mayoría aún se niega a ver la verdad. Vivimos tiempos de gran apostasía, exactamente como Nuestra Señora advirtió en la Salet y Akita. Ella dijo que el mal se infiltraría incluso dentro de la Iglesia, y hoy vemos divisiones internas, confusión doctrinal y un creciente relativismo que intenta borrar la verdad del Evangelio. Los desastres naturales son otra señal evidente de que estamos viviendo tiempos proféticos. La tierra parece estar reaccionando al pecado de la humanidad de una manera nunca antes vista. Terremotos devastadores, incendios que consumen bosques enteros, inundaciones que barren ciudades y cambios climáticos extremos que desafían todas las previsiones científicas. Nuestra Señora alertó que la tierra lloraría los pecados del hombre y estos eventos son un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, la humanidad sigue buscando explicaciones puramente naturales para lo que es, en realidad, una advertencia espiritual. La ciencia intenta ofrecer respuestas, pero no puede comprender el aspecto más profundo de estos acontecimientos. Dios nos está llamando de vuelta, y mientras la mayoría ignora este llamado, aquellos que están atentos saben que estas señales no pueden ser desestimadas. Son confirmaciones vivas de los mensajes de María, quien nos implora desde hace décadas que cambiemos de vida antes de que se agote el tiempo de la misericordia. Las crisis sociales y políticas
también reflejan el alejamiento de Dios. Nuestra Señora habló de tiempos de gran tribulación, donde las naciones se enfrentarían y los gobernantes perderían el discernimiento. Hoy vemos conflictos en todos los rincones del mundo, persecuciones religiosas en aumento y una creciente sensación de inseguridad. Las personas buscan líderes y soluciones humanas, olvidando que el verdadero gobierno del mundo pertenece a Dios. Nuestra Señora nos pidió que oráramos, que nos preparáramos espiritualmente. Solo así podremos encontrar verdadera paz y seguridad. Sin embargo, pocos realmente escuchan este llamado. Muchos continúan poniendo su confianza en promesas vacías del mundo. La falta de paz interior se refleja en guerras y conflictos, una clara señal de que la humanidad ha perdido su rumbo. Y mientras no volvamos a Dios, estos problemas seguirán multiplicándose. El tiempo de la gracia aún está disponible, pero no durará para siempre. Cada crisis es un llamado al despertar, un recordatorio de que el tiempo es corto. Nuestra Señora nos pide que estemos atentos, que fortalezcamos nuestra fe y nos arrepintamos de nuestros pecados. Las señales están ante nosotros, y la decisión de escuchar depende de cada uno. Nuestra Señora nos alerta que esta búsqueda desenfrenada de una vida sin dolor y sin dificultades es una ilusión que nos aleja de la verdad y nos hace vulnerables a las trampas del enemigo. El sufrimiento es parte de la vida y cuando lo abrazamos con fe, se convierte en una fuente de purificación, una oportunidad para acercarnos a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Al mirar el mundo hoy, vemos una humanidad que sufre, pero que en su mayoría no comprende el significado de ese sufrimiento. Muchos se desesperan, otros buscan soluciones rápidas y superficiales, y pocos realmente se vuelven hacia Dios en busca de respuestas. Nuestra Señora nos llama a ver más allá de las apariencias, a entender que detrás de cada dificultad existe una oportunidad de gracia, una puerta abierta a la conversión. Nos pide que no temamos el sufrimiento, sino que lo enfrentemos con valentía y confianza, sabiendo que Dios está a nuestro lado en cada momento difícil. Cuando sufrimos con fe, nuestras almas se fortalecen, nuestro carácter se moldea y nos acercamos más al plan de Dios para nuestras vidas. Por eso, ante las tribulaciones que enfrentamos, debemos preguntarnos, ¿estamos aprovechando estas oportunidades para crecer espiritualmente o permitimos que el sufrimiento nos aleje de Dios? Nuestra Señora nos invita a ver el sufrimiento como una advertencia de misericordia, como un último intento del cielo para llamarnos a la conversión antes de que sea demasiado tarde. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sabemos que cada día es una oportunidad para acercarnos al amor de Dios, confiar en su providencia y entregarle nuestros dolores con humildad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en actuar. Dedica tiempo a la oración, conságrate al Inmaculado Corazón de María y fortalece tu fe. Comparte este mensaje con aquellos que puedan necesitarlo y sobre todo, no olvides dejar tu amén en los comentarios para manifestar tu compromiso con este llamado. También, suscríbete al canal para recibir más videos como este y no te pierdas los próximos mensajes. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campana de notificaciones. Además, mira los videos sugeridos en la pantalla para seguir profundizando en este tema y fortalecer tu vida espiritual. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora te guíe siempre.